Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Un saludo a todas y a todos. Mi nombre es Elías González y en este video me gustaría hablarles un poquito, presentarles mi último libro, titulado Descubrirte en lo pequeño, textos espirituales que alimentan nuestra realidad, publicado por la editorial Buena Prensa en México. Y bueno, en este video entonces les hablaré un poco cuál es la historia detrás de este texto, cómo fue que llegué a ello, que me animé a escribirlo, a publicarlo, a compartirlo, en qué consiste, cómo está dividido, cuáles son sus bondades y al mismo tiempo cómo se puede conseguir. Lo primero que diría es que este libro, Descubrirte en lo pequeño, que acaba de salir en este 2021, aunque apenas ahora está en distribución 2022, es que forma parte, o digamos, está acompañado de otro libro, que es Impotente Ternura. Impotente Ternura que salió el año pasado, también en el año 2021, en la editorial Palabras pa' Libros. Estos dos textos, Descubrirte en lo pequeño e Impotente Ternura, de cierta manera nacen de un esfuerzo que empleé o que me puse a hacer durante el inicio de la pandemia en el año 2020, de recuperar una serie de textos que yo tenía de años pasados, incluso desde cuando yo estudiaba la preparatoria o el bachillerato, hasta fechas recientes. Y comencé a juntarlos y me di cuenta que valía la pena compartirlos, que si le echaba un poco de manera, digamos, de hilo conductor entre cada uno de los textos, podían salir por lo menos dos libros, y así fue como salieron. Impotente Ternura, no me voy a detener mucho en este video porque ya aquí en nuestro canal Amanecer hemos tenido, eh, digamos, unas charlas mías donde presento el libro, de qué consta, también lecturas de algunos pasajes del libro, así como un curso gratuito y presentaciones. Todo ello lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Lo que sí quería mencionarlo era que entonces de alguna manera los dos son libros hermanos, de tal manera que yo recomiendo la lectura de ambos, porque de tal modo pueden entender como el pasaje global. Pues bien, Descubrirte en lo pequeño nace entonces de la misma manera, pero curiosamente también antecede mucho antes, porque fue desde el año 2017 más o menos que yo empecé a recopilar algunos de mis textos y unidos se los mandé en un PDF a un amigo, le dije, ¿cómo ves? ¿Valdrá la pena intentar publicarlos? Él como que no lo vio muy pertinente, pasaron los años hasta el 2020, me animé a hacer una compilación un poco más en forma, darle un epílogo, una introducción, pedirle la opinión a otros amigos y amigas y finalmente nació esta idea, ¿no? El libro Descubrirte en lo pequeño toma su título justo de uno de los textos que aquí recupero, que leeré como una suerte de preámbulo a lo que ustedes pueden encontrar. Pero entonces ya como sin sonar muy repetitivo, recordarles entonces que es un compendio, ¿no? Un compendio de distintos textos que fue escribiendo a lo largo de mi caminar. Todos son textos que tienen que ver con el ámbito de la espiritualidad, que se relacionan con la teología, la mística, la religión. Sin embargo, a diferencia de Impotente Ternura, en el que todos los textos tienen responden más a la forma literaria de la poesía, por decirlo de esa manera, en Descubrirte en lo pequeño hay distintos géneros literarios que convocan o que se convocan en este libro. Entonces, a eso se debe la distribución, o esa es una de las primeras razones por las cuales distribuyo el libro de la manera en que lo hago. La segunda razón es que Descubrirte en lo pequeño, así como Impotente Ternura, tienen un fin mistagógico, es decir, el orden que tienen ahí los textos no es meramente al azar, ni los puse al aventón a ver cómo cayeron, sino que responden a un esfuerzo de cómo siento yo que estos textos pueden acompañar a la lectora, al lector, en un proceso de su caminar espiritual. Así como en Impotente Ternura hay un proceso en donde la primera parte tiene que ver con la noche oscura, un abandono de Dios, un deseo de deconstrucción, la segunda ya hay unos encuentros y la tercera sería ya como una parte más luminosa. En cambio, en Descubrirte lo pequeño, el texto también pretende ser un impulso hacia la vida espiritual. De hecho, en la introducción, yo ahí tal cual digo,
El cuadernillo que tienes entre tus manos es un pequeño esfuerzo que busca responder a esta necesidad espiritual de nuestros tiempos. Es decir, esta necesidad espiritual de buscar herramientas, métodos y materiales que nos acompañen en nuestra vida mística, en nuestra vida espiritual, religiosa, que no sean tan complejos, tan digamos, desencarnados, tan trascendentalistas, sino que estén bien enraizados en el aquí y en el ahora que estamos existiendo. Pues bien, de tal manera, pues entonces el libro se divide eh, en cuatro partes, perdón, en cuatro partes. Primero aparece un prólogo del jesuita Luis García Orso, al cual le agradezco muchísimo haberme apoyado con su prólogo. Después aparece una introducción donde yo ya digo de qué se va a tratar el texto y demás. La primera parte finalmente está constituida por historias. Es una parte donde yo recupero más textos de estilo narrativo, que cuenta eso, historias, narraciones que yo fui experimentando. Por ejemplo, tengo un texto que se titula Mate Terabá, que significa gracias en el idioma rarámuri, que es un pueblo indígena originario al norte de México, en el estado de Chihuahua, y cuenta una historia que yo tuve con un chamán, con un curandero en estas tierras. Pero también, por ejemplo, hay textos de un joven que viaja a Chiapas, que es mi caso. Cuando estuve en Chiapas escribí un texto por otro lado que muestra también una inquietud interior en el modo en que estoy buscando la espiritualidad y cómo entiendo que para encontrar también hay que dejarse perder y no tener miedo a ello. Son textos, la mayoría de ellos escritos a muy temprana edad, en mi juventud más temprana. La segunda parte del libro se titula Artículos y en eso quiero yo pasar a un momento en donde sí, es importante las historias, son importantes las experiencias, pero también es muy relevante y es fundamental pasar al ámbito de la reflexión, porque no solamente la experiencia basta, sino que la experiencia que no es rumiada, reflexionada y sopesada se pierde y se diluye. Son importantes las enseñanzas y los maestros espirituales. Por eso, por ejemplo, le dedico un texto a cuando hablo de el discernimiento, las dos banderas en el ámbito ignaciano. Presento a Teresa de Jesús como una mística para el siglo XXI y bueno, hago algunas lecturas espirituales en torno, por ejemplo, a la pandemia del COVID-19 o en torno a si Jesús era un socialista, por ejemplo, la relación que hay entre mística o espiritualidad y política, en el caso de la persona de Jesús. La tercera parte la titulo Comentarios al Evangelio. Para quien no se haya dado cuenta, este libro está claramente situado en un ambiente cristiano, católico, cercano a la espiritualidad ignaciana, cuya editorial, Buena Prensa, cobija este libro aquí en México, de los jesuitas. Es una editorial jesuita. Y entonces está como utilizando también ese lenguaje. Yo considero, sin embargo, que el texto puede dar mucha luz a muchas personas y que eso no quita que personas que no sean religiosas o que no sean católicas no puedan sacar fruto de este texto. Sin embargo, en la tercera parte, que es Comentarios al Evangelio, sí que yo recupero, digamos, unas lecturas de algunos pasajes bíblicos y los comento según la técnica o la metodología de la lectio divina, ¿no? Que se utilizaba o que se sigue utilizando en los monasterios monacales. Y entonces, por ejemplo, agarro un pasaje cuando Jesús habla de que hay que ser luz del mundo y sal de la tierra, pues entonces yo ofrezco una meditación personal, lo que yo medité y reflexioné al respecto de esta cita bíblica, lo escribo allí. Entonces, creo que esta parte es muy buena, muy rica, muy sabrosa, porque les invito primero a leer el pasaje bíblico en cuestión para posteriormente que ustedes se animen a leer mi comentario y ustedes lleguen a sus propias meditaciones. Finalmente, la última parte, la parte 4, está titulada como oraciones, ¿no? Y ahí yo ya recupero muchas partes orantes de mi propia experiencia. Son experiencias que fueron escritas durante, por ejemplo, ejercicios espirituales o algún retiro, algún viaje. Entonces,
pues digamos que esta es la parte más orante, contemplativa, que les invito simplemente a guardar silencio, a saborear las palabras. Entonces, repito, estas son las 4 partes, empezando por las historias, después los artículos, comentarios al Evangelio y finalmente las oraciones. Tiene pues un caminar mistagógico, tiene pues una manera explícita de organizar el texto, y aunque puedes abrir el libro y la clásica técnica de a ver qué te sale y lo puedes leer y estoy seguro que puedes sacar algún fruto, al mismo tiempo también si lo lees de principio a fin, también creo que puede ser una gran experiencia y cuento con ello. Les invito a que se animen a leerlo. Quisiera también agregar que el texto termina con un epílogo con el cual yo como que aterrizo y ofrezco un cierre de toda la lectura, que es al mismo tiempo un impulso, una invitación a seguir profundizando en las grandes pautas que yo aquí estoy presentando. No quisiera dejar de agradecer profundamente a mi hermano y a mi querido amigo Sebastián Salamanca, quien realizó la ilustración no solamente de la portada, sino que adentro del libro también hay algunas ilustraciones hechas por él, que es un joven escolar jesuita, que además muy cercano y muy querido, y que le agradezco profundamente el hecho de haberme apoyado con su arte, porque realmente es muy bello y vale mucho la pena. Quisiera cerrar esta primera invitación a que lo leyeran con la lectura del texto que dio título a todo el libro, ¿no? Sin embargo, antes de ello, les invito a que lo puedan adquirir. Lo pueden hacer por medio de las librerías de Buena Prensa, que están presentes en toda la República Mexicana, o en buena parte, mejor dicho, hay varias. Y pueden ir directamente a adquirirlo a las librerías o también en la página de Buena Prensa. Si ustedes googlean Buena Prensa, ahí les va a aparecer la página web de la editorial y pueden ustedes ordenar el libro para que les llegue a su propia casa por medio de paquetería. Entonces, pues igual yo voy a dejar la liga de cómo se puede adquirir el libro de manera virtual por medio de paquetería aquí en la descripción del video. Pues bien, termino entonces este primer video. Haremos otros, haremos presentaciones, trataremos de promover la lectura de este libro con el siguiente texto. Descubrirte en lo pequeño. Dios mío, ayúdame a encontrarte en cada acto sencillo. Que una flor no me sea menos que una aventura. Que un cometa no brille más que una sonrisa. Que una amistad pueda más que cualquier éxito. Que un minuto de silencio no sea menos que todos los paisajes. Que una caricia no valga menos que la vida. Que cada día logre percibirte en lo pequeño, percibirte en lo cotidiano, descubrirte en lo ordinario. Que no busque en otro lugar que no sea en el que estoy, en otro tiempo que no sea el que transcurre, o en otra historia que no sea en la que vivo. Amén. Muchas gracias entonces por su atención. Repito, Descubrirte en lo pequeño, editorial Buena Prensa. Está ya disponible y ojalá les guste. Espero sus comentarios y sus dudas, sus preguntas, sus compartires. Hasta pronto.